modificar un archivo BGL, que son los que utiliza el propio simulador para corregir que todas estas declinaciones magnéticas en todos los aeropuertos que hay dentro del simulador, ¿de acuerdo? De tal manera que cuando volamos pues no sé, pues de Cuatro Vientos a Salamanca utilizando la brújula, eh, ya tendremos en los aeropuertos calculado esa declinación y nosotros tendremos la brújula actualizada. Lo que hacemos es venirnos aquí a Update My Heart y bajamos este archivo, esta carpeta MacDeck. Lo que hacemos, yo ya la tengo, os la enseño aquí. Y entonces lo que vamos a hacer es muy fácil, muy simple. Lo que hacemos es la descomprimimos donde la tengamos, la abrimos y aquí tenemos una serie de calculadores y tal. Bueno, esto es máquinas para calcular y nos venimos a la que nos corresponda, pues al Flight Simulator 9, que es el FSX, o al que sea el FSX para Prepar 3D o Microsoft Flight Simulator 2020, ¿vale? Esto ya es 2024. Entonces lo que vamos a hacer es copiar este archivo BGL, lo copiamos y luego él mismo nos dice aquí dónde tenemos que instalarlo. Entonces yo tengo aquí que he pinchado y nos dice que la instalación del nuevo Mac de las BGL filas lo tenemos que hacer pues en la versión del Microsoft Store en esta dirección, en esta ruta, y en el Steam en otra ruta. En mi caso, como yo tengo el Microsoft Store, lo que vamos a hacer es abrir y llegar hasta esta carpeta, ¿vale? Local cache, está base scenery. Entonces, esta misma. Entonces vamos a ir a C, vamos a ir a usuarios. Si seguís la ruta lo haremos bien, ¿vale? Entonces cogemos usuarios, login name, app data, local, packages, Microsoft Flight Simulator. De ahí vamos al local cache, vamos a packages nuevamente, packages, cogemos la oficial, cogemos One Store y aquí tenemos que buscar FS base, no otra, ¿eh? Hay muchas FS, entonces vamos a hacerlo así un poco más grande.
España, y aquí os dará parte general, por lo que sea, en ruta, postal, aeródromo, postal. Si vais entrando, vais viendo. Esto hay que perder un rato y verlo, y que le echéis un vistazo para que os vayáis haciendo una idea de para qué sirven. En muchas de ellas vienen las reglas generales, las reglas y cómo se utilizan, ¿de acuerdo? Esto incluso lo podéis bajar en PDF y tenerlo aquí para cuando voláis, o consultarlas antes y ir poniendo este tipo de página en otra pantalla o lo que sea para ir viendo. Vamos a empezar por ejemplo, mm, dentro de las cartas, sabéis que hemos hablado muchas veces de los niveles de vuelo que necesitamos para un vuelo determinado. Entonces, aquí, en aire, contenido AIP en aire 1.7, podemos ver y podemos leer generalidades, procedimientos de reglaje de altímetro, y viene en español y en inglés. Y aquí pone claramente que la altitud de transición de los aeródromos españoles para todos los aeródromos españoles son 6.000 pies, excepto Andorra, Granada, Madrid, Cuatro Vientos, Torrejón y Málaga, que son 13.000. ¿Por qué? Por motivos de seguridad aérea. Entonces, bueno, aquí podéis ver os irán explicando qué necesitas, os irán diciendo por qué el VFR tiene que ser tal nivel o cual nivel o tal. A ver, esto es un poco pesado, pero hay que hacerlo. Alguna vez hay que leerlo, ¿vale? Os lo digo porque tenéis acceso, es gratis. Se puede leer gratis, ¿vale? No pagas. Me habéis oído hablar que siempre estoy hablando de que un día hablaremos sobre las cartas, no exactamente de las cartas, sino de los niveles de vuelo cuando hacemos un plan instrumental, un ICR, por ejemplo. Bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos las aerovías. Voy a hacerlo un poco pequeño para poder sacar aquí el Navigraph. Este también lo vamos a hacer un poco más pequeño. Entonces nos vamos a venir aquí y vamos a hacer un frame. Bueno, vamos a ver un aeropuerto. Entonces vamos a ver que este lo dejo aquí. The Pinboard Cancel. Vale, entonces vamos a ver otra carta. Entonces vamos a ver, bueno, incluso vamos a ver, Open Shorts. Vale, vamos a empezar por aquí. Entonces vemos que esto es una carta de aproximación y que dentro de la carta de aproximación
AFR Low, que son diferentes, no tienen nada que ver. Son otras aerovías que también tienen su orden, su concierto, y que también tienen si son par o impar. Y mira, esta por ejemplo, la T100, que no sé ni dónde estará, la Tango 100 se puede utilizar en nivel par e impar dependiendo de dónde vayas, ¿vale? Se puede utilizar la aerovía en nivel par o impar. Unos irán a 2000 y otros irán a 3000, ¿vale? Luego, tenéis que daros cuenta que cuando volamos en VFR, en visual, además de tener aerovías y puntos, en VFR podemos volar un poco más libremente. Bueno, pero eso es una mala idea, ¿eh? Porque en realidad, fijaros, os voy a explicar aquí una cosita, que esto es muy importante también para los vuelos VFR. Tenemos un montón de definiciones de zonas prohibidas, zonas restringidas, zonas peligrosas, zonas manejables, espacio aéreo temporalmente reservado, segregado. Entonces, todo esto, ¿qué significa? Pues que cuando salimos del aeropuerto de Cuatro Vientos tenemos que volar de una manera determinada, hacia un punto determinado, ir por un sitio determinado y respetando estas alturas. Como norma general, 1000 pies AGL, o sea, 1000 pies sobre encima del, del suelo, y siempre pendientes de lo que hay a 5 millas alrededor para estar siempre 1000 pies por encima de ese punto que esté cerca de nosotros a 5 millas y pueda ocasionar un accidente, ¿vale? Entonces, como regla general para volar VFR, que es donde más se utiliza esto, tenemos que haber estudiado un poquito la zona tenemos que haber visto esta carta y la vamos a ver en VFR, ¿vale? Entonces aquí vamos a ver que aquí tenemos esto. ¿Qué es esto? Pues un área restrictiva o restringida. ¿De dónde? Pues desde el suelo a 10.000 y de 10.000 a 11.500 también. ¿Por qué? Porque es un área restringida. ¿Qué es un área restringida? Pues un espacio aéreo de dimensiones definidas sobre el territorio de la jurisdicción de España, dentro del cual está restringido el vuelo de aeronaves de acuerdo con determinadas condiciones especificadas, las que sean. Para tú poder volar aquí dentro tendrás que tener unas condiciones. Pues no sé, pues un avión de incendio. No lo sé, lo desconecto. Esto habría que mirarlo en las cartas en otro apartado donde pone esto se llama, esta es la restricción, esta se llama la ground 11.000. Esto en algún sitio viene su nombre, ¿vale? Aquí viene su nombre. Entonces tú miras la D60, Delta 60, y la Delta 60 tiene una restricción y ahí pone por qué es. Entonces, si nosotros estamos volando por aquí, sabemos que hasta los 11.000 pies no podemos pasar. Con lo cual, salimos de Cuatro Vientos, aquí está. Pim pam, nos incorporamos a Boadilla del Monte y vamos al punto Papa 1. Y a partir de aquí podemos volar por aquí. Por aquí no podemos volar, esto es una restricción. ¿Qué es esto? Pues un Model Fly en área de Majadahonda. O sea, aquí hay un aeromodelo, aquí vuelan aeromodelos del Club Majadahonda y es peligroso pasar porque te puedes llevar un avioncito. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos por aquí, vamos por este corredor, pum, 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 pum. Aquí, ¿podemos entrar? No, porque esto es el TMA de Madrid, entonces hay que andarse con cuidado. ¿Por dónde podríamos pasar? Pues por aquí, por Collado Villalba. Cuidado, que aquí tenemos que observar 1000 pies de altura sobre el suelo. Entonces tendríamos que ir subiendo. Aquí tenemos 6500, con lo cual nosotros tendríamos que ir a 7500. ¿Vale? En VFR la altura, tener en cuenta que cuando vamos hacia el norte deberíamos llevar un nivel par y cuando vamos hacia el sur un nivel impar. ¿De acuerdo? Entonces si vamos yendo para allá tendríamos que hacer 8500. ¿Vale? Son 6500 del terreno más 1000 AGL que nos obliga. Mira, aquí tenemos 7200 más 1000 son 8200. Lo lógico es ir a 8500. ¿De acuerdo? Bueno, esto era un poco por encima con respecto a las cartas. Luego aquí en aire tenéis todos los aeródromos de España, las rutas ATS, los procedimientos. No sé, es que no sé qué. Hay tantas cosas, otras cosas. Pues mira, esperas en ruta, te dice dónde hacerlas y cómo hacerlas, ¿de acuerdo? Te dice obstáculos para navegación aérea, pues te explica dónde están y qué son. Pues mira, una turbina eólica windmill que está en este punto geográfico del mapa. Tú tienes que mirar si esto está dentro de tu ruta de vuelo o no está. Pues el TMA de Madrid, pues la carta mínima de altitud de vigilancia, ATC, pues aquí tienes la carta mínima de Palma y estas son las alturas a las que tenemos que tener precauciones y observar en carta, porque si tú vuelas sin haber sabido esto, te puedes estar metiendo en un problema a otros aviones
En la realidad, en el ordenador no, pero en la realidad sí. Y si lo que queréis es simular el vuelo o simular mucho el vuelo, pues al final lo que tenéis que hacer es mirar las cartas, porque esto es lo que dará realidad a vuestro vuelo. Eh, Hoy no quería yo meterme en más jardines, ¿vale? Entonces, que vierais esto, ¿no? Eso no es simular, simular es otra cosa. Y bueno, pues espero que os haya aclarado algo un poquillo lo de las cartas. Eh, el campo magnético era importante, saber navegar, o sea, para poder navegar de un sitio a otro hay que saber lo que tienes que hacer. Tú no puedes tirarte ahí a lo loco sin una brújula, sin una carta, sin un mapa, no sabes lo que tienes que hacer, ¿vale? Tener en cuenta que